Buenas noches, bienvenidos a este acto de presentación del disco La Noche de los Mayas y el concierto número 2 hispano. Cuando me pidieron fungir como moderador, respondí con la pregunta ya clásica de ¿yo por qué, verdad? Porque yo soy de literatura, vi Revueltas y dije, el único que conozco es a José Revueltas, pero después me dijeron que era por cortesía también de la casa, que debía haber alguien del Colegio de México, y además añadieron que precisamente porque no estoy familiarizado con la música, tenían la ventaja de que no iba a hablar mucho porque luego soy moderador inmoderado. Bueno, pues vamos a dar inicio con Javier Platas Jaramillo, quien es músico y productor radiofónico, estudió violonchelo con los maestros Juan Manuel Tellez Oropesa, en la Escuela Superior de Música, Ana Isabel Berlin, de la Escuela Superior de Música y del IMBA, y Rebecca Starr, de la Universidad del Sur de Mississippi. Tiene mucha trayectoria, creo que muchos de ustedes lo conocen por sus programas radiofónicos, de Radio UNAM y Opus 94, y ha participado también en numerosos proyectos y festivales como el Cervantino de Guanajuato y Europalia en Bélgica y Luxemburgo. Tengo muchísimos datos más, pero obviamente ustedes quieren escucharlo a él, así es que bienvenido y adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar quiero agradecerle a Jazmín Flores y al doctor García Diego por su hospitalidad siempre generosa, siempre aceptando las locuras que Raúl y yo hacemos desde hace ya algunos años aquí en el Colegio de México. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Jazmín y todos los demás que colaboran con ellos. Hacer un disco es un despropósito en estos tiempos. Hacer un disco de música mexicana es una locura. Hacer un disco con la música de Silvestre Revueltas, arreglada por Paul Hindemith, y luego un concierto de un desconocido que se llama Juan Trigos, ya es una desproporción absoluta. Algo está mal, pues, ¿no? Si algo no puede estar bien. Raúl Zambrano me ha convocado para muchas cosas, y esta última locura, hace año y medio, 2 años aproximadamente, me dijo con mucha urgencia que necesitaba mi nombre, y yo le dije, haz de mí lo que quieras, como siempre le digo, y la resulta es esta. Hubo algunos problemas en el camino porque en México todavía la cultura está como en ciernes, o más bien siempre está en ciernes, o cada 6 años está en ciernes, ¿no? Es una cosa increíble cómo cambia el poder administrativo y todo lo demás tiene que ajustarse a eso, yo no entiendo. Pero bueno, salió la convocatoria para los asuntos de música en Bellas Artes. Raúl y Valeria hicieron un proyecto muy interesante que resultó totalmente diferente al final por estos problemillas que hay cuando uno se aboca a proezas como las que se dedican Valeria y Raúl. Sobre todo Raúl, que se avienta a un concierto con 3 obras abismales y luego está aquí tan tranquilo, yo tampoco entiendo, es una locura muy extraña. ¿Cómo? No me interrumpas, no estamos en la radio. Entonces, al final resulta este fonograma que Pablo Espinosa pondera, no sé si de manera exagerada, pero que yo agradezco mucho su opinión acerca del disco. En 1979 estaba yo en la Escuela Superior de Música y un compañero comunista me dice, vamos a cantar la Internacional y la vamos a grabar. Ah, qué buena onda. Y entonces, ¿y quién va a dirigir ese despropósito? Porque también es un despropósito. ¿A quién se le ocurre grabar la Internacional en español? ¿No? Sí, porque el original es en francés y luego pues está en ruso, ¿no? Y luego en español, ¿como para qué? Pues sí, ¿como para qué? ¿no? Entonces,
¿Mandé? No estaba recordando la letra. Arriba los pobres del mundo. Todo el mundo se la sabe. Sí, ¿No? Bueno, total que el responsable de ese otro despropósito es el doctor Roberto Col. Y desde entonces lo conozco, y bueno, hemos coincidido algunas veces, yo admiro mucho su trabajo, yo le agradezco que esté aquí para ponderar este fonograma. Gracias, Roberto. Después de esa grabación de la Internacional, en el año 92, yo hacía las transmisiones para Radio UNAM de la OFUNAM, y entonces ahí veía yo pues yo la veía como una niña, y todavía se ve como niña, véanla, parece una niña, Valeria. Tiene 83 años. Entonces, Valeria, con mucha fuerza, con mucha energía, me acuerdo, o sea, digo, se ve chiquita y todo, pero tiene su carácter, entonces se traía a todo el mundo manejando cables y para que saliera bien la grabación y la transmisión, porque Radio UNAM no genera la señal no generaba, no sé ahora cómo sean las cosas, yo en Radio UNAM, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, qué bueno, ¿verdad? Entonces había un ingeniero a cargo de la grabación, de la sonorización, pues se llamó, ella les explicará mejor, porque ella es ingeniera de sonido, pero no es cualquier ingeniero de sonido, es decir, un ingeniero de sonido de repente no tiene la menor idea de lo que está pasando allá. Recientemente pasé por Coyoacán y estaba la orquesta de Coyoacán y cada instrumentista tenía un micrófono. Y yo le pregunté, ¿cómo es posible tener un micrófono? Eso es una locura. Hasta yo que no sé de ingeniería sé que no se hace, ¿verdad? Poner un micrófono a cada instrumento. Para amplificación, sí. Para amplificación, sí. Dice que para amplificación, sí. Pues a mí se me hizo una locura, porque no se oía nada. Bueno, el caso es que desde entonces, desde el 92, yo admiro mucho a Valeria y ahora tuvimos oportunidad de hacer este trabajo, que en realidad ella lo hizo todo. Zambrano nomás tocó la guitarra. No es cierto, no es cierto. Pero Valeria de verdad tiene una capacidad de trabajo que yo pocas veces he visto, porque además de saber su oficio, que es manejar los trebejos de la grabación, además sabe de administración, sabe de derechos de autor, pero lo más magnífico, lo más sorprendente es que sabe de música. Y entonces es muy exigente a la hora de hacer la parte musical, y bueno, el resultado ustedes lo pueden escuchar en muchos discos que ella ha hecho, pero obviamente en el que yo estoy involucrado, pues es mi favorito. Inmediatamente se convirtió en mi favorito. Escuché las diversas etapas y bueno, lo que ustedes van a escuchar al final es algo verdaderamente maravilloso. Y pues gracias, Valeria, por estar en este asunto, porque también luego los ingenieros no se involucran, pues ellos graban y pues si salió mal, pues allá tú, ¿no? Pues tú eres el que te está tocando. No, Valeria se involucra, Valeria de repente sonríe, pero de repente también se pone fuerte y dice, no, esto no va así, esto va de esta otra manera. Así que gracias otra vez. Y bueno, para finalizar mi intervención, yo quiero, lo hice al aire hace 15 días, lo hago aquí en la intimidad, agradecerle a Raúl, porque Raúl siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, y yo espero corresponderle en estos asuntos, ¿no? Hoy me invitó a hablar aquí, en realidad yo no hice gran cosa, ahí está, por ahí tengo un crédito, pero al final me siento muy contento y orgulloso de que por lo menos Pablo Espinosa dice que es algo, este disco, este fonograma, este trabajo, esta investigación por un lado y esta nueva obra por el otro. Ay, a Juan Trigos les tengo que contar también de Juan, porque a Juan lo conocí en el año 78 en el conservatorio y Juan cantaba así. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, mi, re. Así, juro que así cantaba Juan Trigos, pero no compone así, ¿eh? Van a oír otra cosa muy. No, todavía canta así. Abrazo a Juan Trigos,
porque la obra es alucinante. Ese concierto hispano que le hizo a Raúl es de verdad alucinante. Y bueno, volviendo al agradecimiento a Raúl, ayer, perdóname, hoy tocó muy bien, luego él es muy despiadado consigo mismo, es demasiado autocrítico, creo yo, y yo luego nos enojamos por eso, porque y su papá, que por aquí anda, también se enoja porque es el club del guayabazo, ¿no? No, oye, qué padre estuvo lo que hiciste. Bueno, sí, eso es al aire, eso es en público, pero nos hemos dado unos agarrones tremendos. Y es lógico, una amistad no es siempre miel sobre hojuelas, sino que hay aristas. Pero al final hay productos como este, o productos como el programa que vamos a hacer seguramente el próximo martes a las 7 por Opus 94, 94.5 de FM. Así que Raúl, muchas gracias por ser mi cómplice en la radio y por hacerme tu cómplice en locuras como esta. Te felicito, te agradezco, me siento enormemente privilegiado por participar en la presentación de que, según Pablo Espinosa, es un hito en la cultura en México, o sea que es una chingonería de marca. Gracias. Gracias, Javier. Vamos a darle la palabra a la maestra Valeria Palomino. Ella tiene estudios de licenciatura en piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y una licenciatura en arte por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Mucho más joven de lo que ahora es, comenzó su vida detrás de la consola en la sala Nezahualcóyotl, convirtiéndose en ingeniera de audio tanto en grabación como en sonorización de conciertos en vivo. Su carrera también abarca edición digital y mezcla, además de producción discográfica, área en la que cuenta con más de 40 discos, todos en el género de música de concierto. Cuenta también con una larga trayectoria en grabación de música para cine, ha sido asistente de dirección de escena en diversas óperas y desde 2009 productora ejecutiva de óperas como Il Postino, Muerte en Venecia y Únicamente la Verdad, entre otras. Asimismo, ha impartido diversos cursos de historia de la música. Adelante, Valeria, y gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a Javier, porque sí, efectivamente fue un apoyo insustituible el que nos dio para poder realizar el disco. Pero no quiero dejar de lado aquí el apoyo más importante que tuvimos, que fue el del Instituto Nacional de Bellas Artes. Afortunadamente todavía vivimos en un país que políticamente comprende que la divulgación y que este tipo de proyectos hay que apoyarlos y hay que hacerlos. Yo no me imagino todavía un país en el que esto se diera de manera privada. Eso aquí pues, no existe. Yo quiero pensar que estos 40 ya casi o 50 discos en los que yo he tenido el privilegio de participar, al menos el 90% son auspiciados por las instituciones culturales gubernamentales. Así que lo primero es dar el crédito que se merece Conaculta, a través de INBA, a través de Coordinación Nacional de Música y Ópera, que además la confianza es absoluta. Nosotros efectivamente presentamos un proyecto que no era originalmente íbamos a grabar el concierto de Trigo, sí, pero íbamos a grabar otra obra, que no era Revueltas. Y por problemas con la orquesta y con la sala originales, tuvimos que modificar el programa. Y eso es otra gran ventaja que se tiene con estos proyectos, porque el INBA no nos cuestionó ni nos negó el cambio. Al contrario, estamos siempre favorecidos y bueno, mientras uno cumpla y entregue algo que justifique pues, el apoyo económico, ellos respetan. Pero sí nos encontramos a la mitad del camino con la enorme dificultad de qué grabar, además del concierto de Trigos, y además con enormes limitaciones económicas, porque sí perdimos una orquesta que teníamos ya considerada, entonces tuvimos que contratar una orquesta pagada, ¿no?
Y por otro lado, las obras siempre tienen instrumentaciones diferentes. Era muy difícil encontrar una obra con la instrumentación de Juan Trigos. ¿Por qué? Porque es una instrumentación enloquecida, que en realidad yo no conozco ninguna otra obra que lo tenga. Concierto para 4 guitarras. De Juan Trigos. De Juan Trigos, pero tiene el arpa y el clavecín. No, pero tiene 4 saxofones y 4 trompetas. Claro, no, obras enloquecidas hay muchas, pero una que tuvieran la misma orquestación, digamos, en otros tiempos, antes del siglo XX, las obras se repetía constantemente la orquestación en las obras. Es una de las grandes características que desde la perspectiva del ingeniero son maravillosas, porque nos ofrecen la oportunidad y el reto también de generar diseños nunca antes escuchados, tímbricos, de color y de orquestación. Entonces, bueno, Raúl y yo siempre hemos tenido también una enorme obsesión por Silvestre Revueltas. La realidad es que yo en lo personal, voy a hablar mucho más, por supuesto, de mi tema, porque además aquí está Roberto, que es un experto musicalmente hablando de Revueltas, evidentemente Raúl también, pero a mí siempre me gustó mucho. Y he tenido oportunidad de grabarlo varias veces, pero casi siempre se graban las mismas obras. Y hablando en concreto de La Noche de los Mayas, pues se graba la versión de Limantur, que ofrece una serie de retos para el ingeniero. Las grandes orquestas lo ha grabado pues prácticamente todos los directores mexicanos, y las orquestas mexicanas tienen una versión de esto. Y entonces ya Raúl estaba enterado de esta versión de Hindemith hace varios años, habíamos platicado alguna vez. Y nos dimos cuenta que la orquestación es más pequeña que la de Trigos, pero no nos implicaba un gasto mucho mayor en relación a los músicos. Sí tuvimos que contratar una tuba y un par de instrumentos más, pero nos quedaba bien y nosotros nos fascinamos con la idea de poder grabar Revueltas. Y esta versión por primera vez. Para mí fue muy interesante porque es una versión que no tiene, digamos, la parafernalia tímbrica, sobre todo hablando en términos de percusión, como la tiene la versión de Limantur. Desde mi perspectiva, como yo lo leí, era una versión que tenía que ser más transparente, casi más pensada para música de cámara, porque también las orquestas hacen unas versiones, ya me corregirás, pero las orquestas hacen unas versiones con una enorme cantidad de cuerdas y hacen como unas versiones muy pesadas en términos de instrumentación. Eso lo vuelve todo también poco ligero en términos de articulación. Entonces, cuando revisamos esta partitura, yo me di cuenta que tenía que ser mucho más transparente y mucho más claro el sonido. Y bueno, por otro lado, tuvimos la gran desventaja para mí como ingeniero, que nos quedamos sin sala de conciertos para grabar. Entonces, bueno, eso también siempre es un problema. En la Ciudad de México hay muy pocos estudios donde cabe una orquesta sinfónica, hay de hecho 2 o 3. Y el gran inconveniente que tienen los estudios también es que no tienen la reverberación o la sonoridad que se necesita para que una orquesta pueda funcionar en su totalidad y en su completud. Es complejo de explicar ahora, pero se tienen que escuchar bien entre ellos, el sonido tiene que correr de determinada manera, tiene que haber una homogeneidad en las frecuencias. Hay espacios, por ejemplo, que favorecen las frecuencias graves o que favorecen las frecuencias agudas, etcétera. En términos de reverberación es muy claro y muy gráfico. Cuando los espacios son muy secos, el sonido no logra cubrir con entereza la cantidad de armónicos que debería llevar, etcétera. Entonces, como resultado tenemos sonidos un poco ríspidos, duros, y a los músicos les cuesta mucho trabajo homogeneizarse, por ejemplo, en términos de las cuerdas, homogeneizarse entre ellos, entre violines primeros, violines segundos, y que se sienta una familia de instrumentos. Con los alientos pasa lo mismo, etcétera. Se disparan, por ejemplo, mucho los instrumentos de metal, los instrumentos que tienen frecuencias agudas, como algunas percusiones, se vuelven muy incontrolables.
Entonces, bueno, teníamos ese problema, había que resolverlo, evidentemente no era una posibilidad no grabar. Prácticamente todos los discos de orquesta que yo había grabado a ese momento los había grabado afortunadamente en salas de conciertos, y sobre todo en la sala Nezahualcóyotl. Así que bueno, me encontraba en una disyuntiva grande. Sí había grabado curiosamente mucho cine, mucha música para cine en estudios. La música para cine se graba en estudios por diversas razones. La más relevante es que es contraimagen y se necesita un sonido más controlado para el cine. Curiosamente, en origen esta partitura fue escrita para cine. Es música que está escrita para una película y también de ahí pensé, bueno, no está tan mal que yo piense en el diseño de sonido un poco más cinematográfico para esa obra. Y luego para Trigos, la gran ventaja que tuve o que tengo todavía es que nunca se ha grabado. Así que mi versión de sonido es la única y va a ser una referencia durante muchos años hasta que se vuelva a grabar. No, eso suena bastante cínico. La realidad es que la música del siglo XX también permite un sonido un poco menos clásico, si se me permite la expresión, porque es más experimental, los instrumentos no necesariamente tienen que sonar a lo que estamos acostumbrados cuando pensamos en un violín de concierto de Mozart o en un piano beethoveniano, etc. Así que pensé, bueno, este disco lo tengo que diseñar diferente, no puedo estar pensando en una sala y estarla extrañando todo el rato. Así que, por ejemplo, ahora que preguntaba Javier si es correcto o no poner un micrófono a cada instrumento, digo sí para la sonorización y también para la grabación de revueltas y tríos. Porque hice un diseño que mucho más, pensando más en ser meticulosa en el sentido del detalle de la partitura. Para cada instrumento, para cada sección, ¿no? Para cada uno de los que están. Para cada sección hablando de las cuerdas, pero para cada instrumento hablando de alientos, metales y percusión. Y evidentemente de instrumentos de continuo. Algo muy importante de decir en términos de instrumentación en Trigos es que tiene, además de la guitarra solista, tiene 3 continuos, que son una arpa, un piano y un clavecín. Eso es lo que es realmente muy extraño. Y además él pone en la partitura, que son notas del compositor, de un compositor del siglo XX, porque evidentemente los compositores antes no anotaban esas cosas, porque no pensaban en la sonoridad o en el sonido como lo pensamos ahora, porque él inclusive ya está pensando que sus conciertos se va a sonorizar, por ejemplo. Entonces dice, cuidado, porque tiene que estar en primer término la guitarra, en segundo término el continuo, en tercer término la cuerda, en cuarto término los alientos. Y él ya me está dando una imagen sonora de lo que más o menos quiere. Tampoco es que uno siga al pie de la letra lo que dice un compositor, ni cuando se es intérprete, instrumentista, ni cuando se es ingeniero. Porque pues ellos tienen una idea en la cabeza, sí nos daba miedo, no sabíamos si dárselo a Trigos ni dárselo cuándo. Yo le decía a Raúl, no le pases la edición porque si no le gusta nos vamos a frustrar mucho. ¿Y qué tal si? Digo, va a querer meter mano, va a querer empezar a decir, no, editen este compás, no está bien, o esto suena mal, o esto. Entonces nos daba mucho miedo, pero por otro lado también, al final decidimos que si es un compositor vivo, joven, muy brillante, como mínimo tenía derecho a participar, y decidimos arriesgarnos a que quisiera involucrarse, a que quisiera hacernos cambios, etcétera. Tampoco porque él quisiera hacer cambios, los íbamos a hacer también. Eso ya, la respuesta que le di, y no, fue bastante respetuoso en general, le gustó bastante el trabajo. Y lo que no le gustó, no tenía remedio, ¿verdad? No tenía remedio. Así que el diseño, en realidad, ya lo van a escuchar. Y si tienen por ahí, por ejemplo, de Revueltas en su casa, alguna otra versión de Limantur y demás, compárenlas.
Van a escuchar que en general, pues sí, las orquestas son más grandes, hay como mucha más espacio, más aire. Aquí no, aquí todo es mucho más próximo. Y en Trigos me encantó hacerlo así, buscando cada detalle, mezclando, cada micrófono está tratado con si tiene un tratamiento distinto, de pronto hay un poquito más de reverb para la flauta, un poquito más de reverb para él. Que es una forma muy contemporánea también de hacer sonido, que viene de la música popular. En música popular se graba todo por separado y se mezcla cada micrófono de manera específica, y es decir, se usan ecualizadores o compresores por micrófono, no es un concepto tan general y hasta después se va como sumando todo. Yo hice un poco esta mezcla, dado que estábamos en el estudio, y creo que funciona, es un poco como un cuento contado, no piensen que estoy tratando de imitar la realidad, así no se va a oír si lo escuchan en una sala de conciertos. Hay muchísimas cosas que no van a escuchar en una sala de conciertos, hay otras que sí, que van a escuchar distintas, van a escuchar más robusto el sonido en general, sobre todo pensando en las cuerdas. Pero aquí tendrán la ventaja de que van a escuchar muchísimo los detalles. Y los detalles de instrumentación también es curioso, porque los compositores hoy en día escriben también con su noción de escucha, que ya no es la que eran los compositores de antes, de una cámara o de una sala de conciertos. Ellos también piensan en la música por los discos que han oído desde niños. Entonces es curioso porque el sonido, que ya va a cumplir casi 100 años desde que se empezó a grabar la música, también ha influido en la forma en la que los compositores o los músicos piensan su música o piensan en su sonido. Porque ya escucharon ya escucharon a Berlín, pero a través de la Deutsche Grammophon, o ya escucharon, ¿no?, a través de Decca, y eso es a través de la mirada o de la escucha de un ingeniero y de un productor, que están privilegiando ciertas cosas. Y entonces todos nosotros, ya es inevitable que esta escucha de discos, o esta escucha hoy en día inclusive digital de la música, no entre. Entonces, lo que me ha pasado mucho últimamente, y van a ver si alguien está interesado afuera, también está el disco de Únicamente la Verdad, que es la verdadera historia sobre Camelia la Tejana, una ópera de Gabriela Ortiz, que también tuve oportunidad de grabar el año pasado. Y los compositores hoy en día orquestan diferente, y hay cosas que no funcionan del todo bien cuando estás en una sala de conciertos a 50 metros, porque ellos están pensando en el sonido del clavecín o de la flauta como la oyen aquí en su estéreo, o inclusive con sus audífonos. Entonces, la participación que nosotros tenemos para la orquestación o para hacer que algunas cosas pasen es muy importante, y más en un estudio donde sí, pues, hay cosas que no suceden. Eso es lo más relevante, me parece a mí, que yo quería decir. El mejor amigo del ingeniero siempre es un buen compositor, es un buen orquestador. Y Hindemith en ese sentido es increíble, porque es sumamente ordenado y balanceado. Entonces, cuando uno hace su trabajo, eso pasa y sucede. Y entonces, si viene un solo de flauta, el solo de flauta ocurre y no hay nada más que hacer. Cuando no se trabaja tanto eso, nosotros tenemos que ayudar mucho, que compensar, que quitar algunas cosas. Y bueno, sí, es terriblemente buena la orquestación que hizo Hindemith, y ahora vamos a entender un poquito más. Y bueno, yo les sugiero que se fijen mucho en los colores, en términos de timbre, en revueltas. Perdón, en trigos, en el concierto hispano, porque es increíblemente rico en ese sentido lo que está ocurriendo, los contrastes, cómo empareja una cosa con la otra, y ya me dirán después si me salió este asunto de los planos y si se escuchan las cosas destacadas que ustedes piensan que se tienen que escuchar. Y muchas gracias. Muchas gracias, maestra Valeria, por lo que dice. Deduzco que la versión de la Noche de los Mayas que todos conocemos es la nacionalista, ¿verdad? Y me hace pensar en la frase que decía
Antonia Latorre, que parafraseo algo así como: el himno nacional quiere acallar con su estruendo a las demás voces, ¿no? Que eso es lo que hace el nacionalismo. Al doctor Roberto Kolb lo conocí, si mal no recuerdo, en Amberes, en una experiencia muy rara donde también conocí a Raúl Zambrano, lo que le hace doblemente raro. Fue una experiencia surrealista porque se llevó a un grupo de estudiosos y ejecutores y especialistas en cine, literatura, música a Amberes en 2010 con el proyecto aquel de Discutamos México, y era tan surrealista que creo que en la universidad había más mexicanos que universitarios de Amberes, y yo lo único que lamenté fue que no pude asistir a todas las mesas porque eran simultáneas. Por un lado estábamos los de literatura, por otro los de música, por otro los de cine, y fue realmente una verdadera pena. Y nuestra experiencia surrealista, si no me equivoco, empezó el primer día porque no encontrábamos dónde comer en un domingo en Amberes y solo había abierto un restaurante judío que además era kosher, ¿no? Entonces les agradecemos mucho a los que nos atendieron en ese restaurante, que no nos hayan dejado con hambre. El doctor Roberto Kolb es oboísta, musicólogo y director artístico de la Camerata de las Américas, coordinador del posgrado en música de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Realizó estudios de oboe, corno inglés, oboe barroco y composición en el Conservatorio Real de La Haya, Holanda, y de Historia de Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Filarmónica de la Ciudad de México y de la Filarmónica de la UNAM durante 15 años, fue también integrante del grupo Da Capo, en cuyo seno desarrolló nuevas técnicas de ejecución del oboe y estrenó numerosas obras. Fue también oboe principal de los Solistas de México, grupo que fundó y dirigió Eduardo Mata y con el cual realizó 2 giras a Europa. Es fundador y director artístico de la Camerata de las Américas, un conjunto instrumental interamericano, cuyo objetivo fundamental es el rescate y difusión de repertorio escrito para grupos instrumentales mixtos en el ámbito de las Américas durante los siglos XX y XXI. Como musicólogo, esta parte es importantísima para el acto que nos congrega, ha dedicado los últimos 12 años a investigar, rescatar y difundir la música de Silvestre Revueltas. Es autor y coautor de 4 libros sobre el compositor, incluido el catálogo de sus obras. Ha desarrollado 2 portales sobre Revueltas enfocados a la difusión e investigación. Es editor en jefe de la edición crítica Silvestre Revueltas. Ha rescatado del olvido un repertorio hasta ayer desconocido de Revueltas, grabado para sellos mexicanos y extranjeros, y ha sido invitado como experto a numerosos congresos en Europa y América. Actualmente escribe libros sobre Revueltas para la prestigiada casa editorial Oxford University Press. Gracias y bienvenido. Muchas gracias. Pues faltó algo que completó aquí ya el colega. No tenía yo la menor idea que iba a suceder, me iban a poner en evidencia el oscuro pasado. Rojo. Pero bueno, es la primera vez que me sucede. Yo recuerdo esas peripecias de juventud con mucha emoción. Si bien ya no soy comunista, pero ciertamente debo decir que mi corazoncito no ha cambiado de lado. Y yo supongo que el color de la corbata algo debe de significar, no sé si consciente o inconscientemente, pero en fin, es parte del currículum. Yo supongo que algo hay de mi pasión por Revueltas que viene de ahí seguramente, ¿no? Porque yo fui oboísta y después me convertí en investigador debido a esta pasión por Revueltas, que en buena medida fue motivada no solo por su música, sino también por su propia pasión política, ¿no? Ahora, ya a mi edad, pues hay que ver eso con cierta distancia y en fin, no matizar. Bueno, agradeciendo la hospitalidad, es un honor para mí estar en el Colmex, institución que admiro profundamente. Fue una buena provocación el hecho de que Raúl me invitara a hablar ahora sobre la versión de Hindemith, porque pues en Amberes hablé de la otra versión, no la de Limantour, que va a salir a colación hoy nuevamente porque se antoja obviamente hacer el comparativo,
¿no? El contraste, porque realmente hay un contraste tremendo entre estas dos apropiaciones de la música de cine de Revueltas. Entonces, básicamente lo que yo decidí hacer, pues es simplemente, bueno, esto provocó en mí una reflexión que me gustaría compartir con ustedes. Armé un pequeño PowerPoint con algunas escenas de la película de Noche de los Mayas con música y también algunas otras escenas para contrastarlas con la película Redes, porque Revueltas siempre tuvo desde muy joven una relación con el cine. A ver, vamos a poner esto aquí, esto es, me enseñaron a hacerlo, así vamos a ver si. Yo creo que veremos, tal vez no sea necesario. A ver. Ok, sí. Decía yo, Revueltas tuvo una relación desde muy joven con el cine, porque de algo tenía que vivir. Primero, antes de ser compositor, era violinista, pero compuso desde los 15 años de edad y tenía una enorme facilidad para componer y sobre todo una enorme facilidad para copiar estilos de otros compositores. Eso lo hacía con una facilidad tremenda, podía imitar a quien sea, ¿no? Y esto era una habilidad que le venía muy bien en el ámbito de la música de cine. Ahora, lo que sí es bien importante decir es que Revueltas, digamos, estuvo viviendo su juventud, buena parte de la adolescencia la pasó en Estados Unidos y estuvo trabajando y formándose como violinista en Estados Unidos, en donde estaba muy desarrollado el cine, pero en una época en donde todavía no existía el cine sonoro. Entonces, él se formó en la época donde todavía lo que teníamos era salas de concierto con una pantalla, una orquesta, ¿no?, que variaba de tamaños. Aquí ven ustedes una fotografía donde él estaba en el Aztec Theater en San Antonio, y este es él, y en esta ocasión actuando como concertino. Después estuvo en Mobile, Alabama, pero ya como director de una orquesta, digamos, responsable de la musicalización de las películas mudas, ¿no? Y antes de estar en San Antonio, cuando todavía estaba estudiando en Chicago, también estuvo hueseando, como decimos, ¿no?, en orquestas de cine mudo, ¿no? Esto es tremendamente importante, en mi opinión, para poder entender la relación de Revueltas con la música y el cine. Básicamente porque en la época del cine mudo, la música estaba literalmente en primer plano, es decir, estaba aquí la pantalla y aquí estaba la orquesta y luego estaba el público. Y entonces el público tenía una relación con un director y tenía a los músicos aquí, y atrás tenían una película en una pequeña pantalla, sin sonido, y digamos, el grado de desarrollo, digamos, de la música era mucho mayor que la imagen, ¿no? Entonces, era una experiencia donde la música realmente tenía mucha relevancia y contrasta dramáticamente con lo que pasó después, cuando entra ya en los talkies, ¿no?, las películas con sonido. La música gradualmente comienza a pasar a un segundo plano, en donde ya el propósito es que no estorbe y que refuerce la trama, diálogos, etcétera, ¿no? Y a Revueltas le tocaron los dos periodos, ¿no? Cuando hace Noche de los Mayas, ya estamos hablando, ya se acabó el cine mudo. Esto creo que a él sí lo recibe con cierto resentimiento, es mi opinión personal, pero creo que les voy a dar algunos elementos como para demostrarlo. Y para entonces, Noche de los Mayas es una película que ya se filma, se edita, y una vez que está editada le dicen: Silvestre, vente para acá, y aquí está la película, tomas, ¿no?, que duran de tal a tal, etcétera, y él diseña entonces y escribe 36 escenas sueltas
de música para cine comercial, con música esencialmente comercial, ¿no? Y después, pues realmente este es el problema que tenemos el día de hoy, ¿no? Porque hay quienes dicen que esto nunca debió haberse grabado y hay quienes decimos que sí se debió haber grabado. Tranquilo, tranquilo. No sería la primera presentación donde... No habría aceptado venir. No, tranquilo. Pero eso sí, no hay una sola señal de que Revueltas haya tenido la intención de que la música que escribió para Noche de los Mayas, al final de su vida, un año antes de morir, fuera tocada en público, mucho menos que fuera grabada. No hay ningún indicio, ¿no? Este es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Ahora, ciertamente es curioso, entonces se pregunta uno por qué existen dos versiones de Noche de los Mayas y por qué Noche de los Mayas se ha convertido en una de las obras más tocadas de Silvestre Revueltas. Mi opinión no habla bien de Noche de los Mayas, pero en fin, ya llegaré a este punto. Pero bueno, dos personas se apropiaron de Noche de los Mayas, llegaré a ese punto. ¿Por qué lo hizo Limantur? Muy brevemente. Y en el caso de Hindemith, hasta cierto punto no lo sabremos, pero parece ser que tiene que ver con un amorío. Simple y sencillamente con eso, porque el señor se enamoró de una bella mestiza mexicana y se fue clandestinamente con ella, no sé a dónde, balneario en Michoacán, ¿no? Y de ahí, de alguna manera, de repente, ¿no?, aparece una suite. No, esto no es especulación. Porque venía con su esposa. Venía, claro, y además con una esposa alemana, ¿no?, sumamente controladora y posesiva. ¿Cómo la habrá hecho? No sé, ¿no? Pero las cartas de amor están publicadas. Hoy en día ya no hay ningún secreto, eso ya, ¿no? Como ya murieron, pues ya no se puede, ¿no? De algo sirve la muerte, ¿no? Pero bueno, a ese amorío debemos, de alguna manera, la versión de Hindemith. Yo no sé y no me atrevo a especular cómo fue eso, si ella le dijo, oye, por favor, haz esto, o si Hindemith le obedeció, o si a Hindemith le apasionó la música. Lo dudo, francamente, pero eso sí, completamente subjetivo. Pero bueno, él tomó una serie de estas secuencias y las enlazó entre sí de una manera bastante respetuosa, y esto sí es una de las tesis principales aquí, a diferencia de lo que hizo Limantur. Tú le estabas echando porras a Hindemith por su maravillosa orquestación. Échasela a Revueltas. Sí, es Revueltas, no es Hindemith. Básicamente tomó algunas secuencias, las imaginó y las ordenó. Ya llegaremos a ese punto, ¿no? Pero lo que yo quería compartir con ustedes es lo que encontré a la hora de preparar esto. Resulta que en esta época donde del cine mudo, había pues muchísimo cine mudo, muchísimos cines en cada ciudad, etcétera, había muchísimas orquestas. Esto justamente antes del 29, cuando comienza la Gran Depresión en Estados Unidos, muchísimos músicos vivían de esto, ¿no? Cuando entra el cine, los talkies, el cine con sonido, todos están desempleados, una cosa terrible. También Revueltas, ese es el momento en donde viene y regresa a México. Justamente en el 29, cuando comienza la gran crisis, inventan estos aparatos que permiten sonido a música, y ese es el momento que lo invita Chávez a venir a México, pues lo salva de eso, ¿no? Pero bueno, en esta época había cientos de orquestas y evidentemente había un mercado de música para cine, ¿no? Entonces había N cantidad de enciclopedias musicales con música genérica para cine, porque los directores de estas orquestas, ¿de dónde iban a sacar? No podían, ellos se ponían a componer la música, no, tenía que haber música que podían utilizar para programar. A ver, esta película necesito una música que me sirve para tal, otra para tal, y esto se podía comprar. Entonces, había N cantidad, ¿sí?, de publicaciones
Yo les traje aquí una, por ejemplo, que es una publicación de Carl Fisher, que Carl Fisher todavía sigue existiendo, es una editorial prominente en Estados Unidos, y es divertido ver esto. Esto es básicamente una película que fue muy famosa en su momento, Beau Geste, y entonces así lo anuncian, ¿no? Beau Geste tiene entre los números de Schirmer, utilizan Persian March de Victor Herbert, Patrie, Ouverture de Bizet, Robespierre, la obertura de Litolf, Sigurd, etc. Estos son, digamos, las músicas que fueron utilizadas para musicalizar esta película. Entonces, la editorial se promueve, ¿no? Promueve su música porque fue utilizada para musicalizar esta película. Pero inmediatamente ahí, en el mismo folleto, ¿no? Panfleto, donde venden su música, hay esto que es muy, muy revelador, ¿no? Por ejemplo, la primera, Devastation. This number is effective for scenes depicting disasters such as fires, earthquakes, etc. It is also good for approaching disaster, ¿no? Este número es efectivo para escenas que muestran desastres, tales como incendios, terremotos, etc. Una librería, claro, también es apropiada para anunciar un desastre inminente, ¿no? Y cuesta $2. Y cuesta $2, claro, ¿no? Aquí tenemos también significativo, por ejemplo, los números 3, 4, 5 y 6, dice Western Sketches, ¿no? Western Sketches es música popular americana, ¿no? Que pues evidentemente muchas películas eran todavía en la época de los cowboys, ¿no? Conquista del oeste, en donde en ese momento los indios todavía eran los malos, ¿no? Eso después cambió, pero en esta época todavía los indios eran los salvajes y malos y los conquistadores eran los buenos. Y entonces estos western sketches, ¿no? Obviamente basados en música popular norteamericana de origen irlandés, etcétera, era un poco la representación de música del oeste, era la representación del nacionalismo, pero en Estados Unidos, ¿no? Esto después, en Noche de los Mayas, se convierte en jaranas, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando aquí usamos entonces la música de la antigüedad mexicana o de la música de folclore para representar nacionalismo, ¿no? Y eso hace revueltas que son fórmulas, ¿no? Son estándares que existieron mucho antes, que usó Bartók, en fin, ¿no? En fin, pero es curioso que son 4 western sketches, ¿no? Y luego otras cosas muy curiosas. Si ven aquí tenemos 3, que es Karma, Persian Dance y Persian March, ¿no? Que es una representación de escenas de exotismos, de orientalismo, se podría decir, ¿no? 3 de ellas. Entonces también eso se utilizaba muchísimo en el cine, ¿no? Y finalmente un ejemplo genérico, Entrance of the Heroes, la entrada de los héroes, pues es música triunfal, ¿no? Como comienza también Noche de los Mayas, ¿no? Con los cornos y las cosas, música triunfal, ¿no? Épica, se podría decir, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, tenemos como una suerte de tópicos musicales, digamos, de música genérica, que sirve para distintos propósitos, ¿no? Y lo que sí debo decir es que Revueltas era un genio para eso, Y quiero compartir con ustedes algunos pequeños ejemplos de Noche de los Mayas, donde ustedes pueden reconocer, yo espero, este tipo se podría decir de prototipos, o si queremos, o de clichés, se podría decir, ¿no? De música hollywoodense y adecuada para cada circunstancia, y es muy claro entonces cómo Revueltas, pues, con la mano y la cintura es capaz de crear estas escenas, ¿no? Que son la materia prima de Hindemith, quien tiene que decidir qué selecciona y qué margina. También Limantour hizo lo mismo, marginó algunas cosas y otras las alzó, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esto en el caso de los americanos, pero cosas, por ejemplo, que es música de devastación, bueno, Revueltas es muy bueno para eso, y suena exactamente igual que lo que sonaba en Hollywood, ¿no? Y lo que es más importante es que no tiene un ápice
de, digamos, de personalidad revueltiana. Es decir, son clichés, ¿no? Aprendidos en toda su época, ¿no? Cuando estaba en el cine mudo en Estados Unidos. Y el grave peligro para nosotros en México es decir, qué bien componía este hombre, ¿no? Cuando él en realidad estaba utilizando conscientemente, digamos, paradigmas estilísticos ya convencionales, esa es la palabra, yo creo, ¿no? Convenciones, sin ningún tipo de pretensión de originalidad, ¿no? Bueno, en este sentido, traje a colación, o quiero traer a colación, por ejemplo, un artículo que escribió Friedman, que era uno de los grandes, como Friedhofer, Hugo Friedhofer. Estos muchos de los creadores del cine en Estados Unidos eran alemanes y austriacos, en su mayoría judíos, que crearon toda una tradición basada sobre todo en compositores como Richard Strauss, ¿no? Wagner, Richard Strauss, que son los que han marcado y siguen marcando en buena medida lo que hoy en día son los paradigmas del cine, ¿no? Hoy, hasta la fecha. John Williams, ni se diga, es el mejor ejemplo, ¿no? Es de una tradición que trajeron estos exiliados alemanes y austriacos que fueron a exiliarse en Los Ángeles y llevaron esa tradición, ¿no? ¿Qué es lo que dice Friedhofer aquí, ¿no? Sobre la música en el cine, ¿no? It is not in the nature of the film score to be wholly autonomous. No se trata de que la música para cine sea enteramente autónoma. Eso declara él, y esto hace mucho tiempo, ¿no? Hoy en día eso ya sería un estándar, ¿no? Dice aquí también, it is my belief that the ideal film score is one which, while at all times maintaining its own integrity of line, manages at the same time to coalesce with all the other filmic elements involved. Sometimes as a frame, at other times as a sort of connective tissue, and in still another, although naturally rare instances, as the chief actor of the drama. Salvaguardar, o sea, la función de la música en el cine es salvaguardar su integridad de línea, fundiéndose a la vez con los elementos fílmicos involucrados. Esa es una mezcla entre autonomía y no autonomía, ¿no? O sea, tiene que estar coordinada perfectamente con la acción. A veces cumple la función como de un marco para la acción visual o la trama, a veces como una textura conectiva y muy ocasionalmente como un actor principal en el drama, ¿no? Eso se da sobre todo en una cuestión que llamamos música diegética, es decir, si estamos viendo, estamos oyendo a mariachis, música de mariachi, estamos viendo a mariachis tocar, eso es música diegética, ¿no? O si estamos viendo una fiesta popular donde hay gente bailando y oímos cantando, claro, toda la tradición mexicana de películas que se hicieron en torno a cantantes, ahí es música diegética, ¿no? O también cuando vemos, como en Noche de los Mayas, una escena folclórica donde la gente está bailando, entonces, y oímos música de danza folclórica, es música diegética también. Si me extiendo demasiado, ustedes comienzan a toser y entiendo cuál es el mensaje. Es que me entusiasmo. Bien, entonces tenemos esas funciones que Revueltas conoce muy bien, ¿no? Entonces, lo que quiero conversar o plantearles es algo un poquito complicado, y es que Revueltas, en mi opinión, tenía muy claro lo que es la música funcional, y Noche de los Mayas es música funcional, ¿no? Sin ningún tipo de pretensiones artísticas, creativas, de personalidad, etcétera. Nunca nos dejó una versión que se fuera a tocar sobre el escenario, ¿no? Esto es importante, porque hubo películas de música para cine que él mismo escribió con la intención abierta de que se toque en una sala de conciertos sin película. Y estos son dos casos, Redes, para la cual escribió una suite que hemos reconstruido recientemente en la UNAM, y que no es igual a la música de la película, y también esta que él mismo le dio por llamar
música para charlar. Y eso es muy interesante porque él se refirió a música para charlar en estos términos: para charlar, para dormir, para tomar el té, qué sé yo, música para no pensar. Música que hace pensar es intolerable, martirizante, hay gente que la prefiere. Yo adoro la música que me hace dormir, ¿no? Él en realidad está parafraseando a Satie, que escribió Musique d'ameublement, música de amueblado, que justamente creó para los intermedios una obra de teatro. Y puso a los músicos en los pasillos, y su idea era esa, que fuera música que no percibe uno, que no escucha uno, que no se sienta uno a escucharla. Es música de amueblado. Y entonces estaban los músicos tocando y la idea de Satie es que no hicieran caso. Claro, el público llegaba y veía a los músicos, se paraban ahí, y entonces llegaba Satie: no, muévanse, no hagan caso, ¿no? Es a eso a lo que está aludiendo Revueltas. Pero a mí me llamó la atención porque esto también tiene otra lectura en este contexto. La música para cine también es una música para no pensar, para ignorar. De hecho, hay una definición famosa de otro, no sé si era Friedhofer u otra persona, que define la música del cine como la mejor música para cine es aquella que no se percibe conscientemente, la música que no estorba, pero que sí ayuda a reforzar la acción dramática, ¿no? Entonces, hay un paralelo, ¿no?, en esta música, pero también hay un conflicto que trae Revueltas, ¿no? Porque esta la hizo para un documental que tristemente no hemos podido encontrar, se perdió, se quemó, no sé, sobre la construcción del ferrocarril de Baja California. Sin embargo, él escribe 15 minutos de música que puede ser interpretada como una especie de suite orquestal, llena de alusiones estilísticas a distintas personas, o sea, sí es genérica, ¿no? Son homenajes a Debussy, a Satie, etcétera. Se divirtió también, había un interés musical ahí, ¿no? Aprovechó este documental de propaganda cardenista para él hacer una música que a él le divirtió mucho, aunque la voz de Revueltas ahí no sea patente, ¿no? Pero sí la quiso estrenar, y sí la estrenó y la dirigió él mismo para concierto. Entonces, ahí está esa ambigüedad entre Revueltas, que hace también música funcional, ¿no? Es decir, tonal, conservadora, que no pretende ningún tipo de originalidad ni propuesta artística, pero de todas maneras quería que se oiga y que se comparta con él, ¿no? Que esta también fue después retomada por Kleiber y por Limantour, hicieron sus suites, las destrozaron, hicieron, ¿no?, y las vendieron por su cuenta con fines, pues, de cierto tipo de mercadotecnia de sus propios personajes, ¿no? Ahora bien, ya me estoy extendiendo mucho, perdón. Existe también el compositor Revueltas, que hace música para cine, pero un cine en el que él sí cree, ¿no?, que es esencialmente un cine político, ¿no? Entonces hay una carta maravillosa que vamos a ver en donde Paul Strand, que fue el director de la película Redes, le escribe a Revueltas, y ahí queda perfectamente en evidencia el conflicto entre el Revueltas, cuya voz musical quiere dictar la organización de la imagen, quiere incidir, quiere superponerse a la trama, y el Revueltas que obedientemente escribe una música malísima, sobre una película malísima que es Noche de los Mayas, ¿no? Entonces ahí viene el conflicto. ¿Qué hacemos con Noche de los Mayas, ¿no? A ver, aquí tenemos un
algunos conceptos, ¿no? Yo estoy manejando un poquito esta música genérica como tópico. Aquí está el tópico primitivo, el uso de los tambores, la imitación de las ranas, ¿no? Y además esto se está filmando un ritual, estamos viendo a la gente ahí brincando, ¿no? Y generando los ruidos de ranas, y lo único que no es diegético es el corno, ¿no? Los cornos no, pero los tambores y las ranas sí, son música que está reflejada en la acción, ¿no? Entonces aquí tenemos, esto es una escena de Noche de los Mayas, evidentemente, ¿no? Y el uso de los cornos es típicamente, es utilizado muchas veces para lo épico, ¿no? ¿no? Sobre todo si es al unísono, ¿no? Que es pentáfona, es muy, muy importante. La música pentáfona, la escala pentáfona, que siempre y durante siglos fue utilizada para representar el Oriente. La gran paradoja es que justamente en México se utiliza la escala pentáfona para representar a los indios como si fueran Oriente, ¿no? Pero esto se hizo, y lo hizo Ponce, y todo, y lo hizo Chávez, y todos lo hicieron. Aquí tenemos otro ejemplo. Lol, ¿qué dices en tu pensamiento? Tengo inquietud en mi alma, ¿y tú? Mi voluntad está alegre, porque yo sé que la Piedra Santa dirá que sí. Son fragmentos muy, muy breves, no están realmente entrelazados, ¿no? Entre sí, es un montaje bastante abrupto y va absolutamente acorde a lo que está sucediendo en la imagen. Y es absolutamente genérico, estereotípico, ¿no? Entonces ahí se ve muy claramente, aunque sea un fragmentito de un minuto, ¿no? Cómo compone él esto. Y estos fragmentos, pues, ¿no? Los encontramos, y está la música, y dice rollo 35 minutos, segundo tal, de aquí y acá, y todos están sueltos, ¿no? Y con estas piezas sueltas las agarró primero Hindemith, después Limantur, y con eso armaron cada quien una propuesta musical muy, muy distinta, y eso es lo que sí es interesante aquí. ¿En qué se distinguen las dos versiones, ¿no? Creo que no tengo que repetir esto, porque no sé si identificaron esto, el tema pastoral, el tema tópico. Está claro, ¿no? Sí. A ver, un ejemplo y el último más de Noche de los Mayas. Hijo, antes de volver al pueblo, quiero mi palabra decirte que este es el tiempo en que los señores blancos se acercan a veces buscando árboles de zapote. Tal vez. Esto me encanta porque realmente, digamos, prácticamente es como si estuvieran bailando mientras están sembrando ahí, es una música de danza, y con esta escena, ya con esto ya tiene uno para saber lo mala que es la película, ¿no? En mi humilde opinión, porque están ahí todos ahí como si fuera una danza, que sembrando, y entonces alegremente es una música folclórica, ¿no? En fin, esto en lo que toca a música estrictamente funcional, no puro estereotipo uno tras otro, ¿no? Ahora quiero compartir con ustedes el otro lado de la moneda, que es unos cuantos ejemplos de redes. Estaban filmando, es 1934, y entonces está todavía filmando Paul Strand en Veracruz, y Revueltas le escribe que ya acabó la partitura, ¿no? Entonces, no, claro, ¿no? Todavía ha visto algunas escenas y otras no, pero él ya acabó, ¿no? Entonces le dice aquí, le escribe, yo no conozco la carta que le escribió a Revueltas a Strand, pero esta carta sí es fundamental, ¿no? Querido Silvestre, qué bueno, me dio mucho gusto recibir tu carta y las buenas nuevas de que ya has escrito una buena cantidad de música que te gustó y que ya estabas orquestando.
Esto está muy bien, sobre todo el interés en la película y el impulso que te dio el querer el componer una motivación musical. No dudo en lo más mínimo que vas a hacer algo fantástico. Sin embargo, yo considero que no obstante el trabajo en México, será necesario de que vengas a Veracruz a ver las últimas secuencias, ¿no? Y dice, that you have been able to work out the general music, el hecho de que has sido capaz de desarrollar una estructura general para toda la película, pues es un buen principio, pero yo sí estoy convencido de que ciertos estados de ánimo, ciertos ritmos, ciertos tonos de cada secuencia son los que en análisis final deben de gobernar, dictar el contenido musical, aunque sea dentro de la estructura que has concebido, ¿no? Entonces ahí tenemos, pero desnudo el conflicto, ¿no? Revueltas, esta película Red es una película, aunque financiada por el Estado, era una película con un mensaje político tremendo, una película que hablaba de un grupo de pescadores que terminan rebelándose en contra del sistema capitalista, ¿no? Entonces Revueltas estaba emocionalmente muy involucrado con esta película y también quería, pues, que esto no era como la música de Noche de los Mayas. Él quería que la música que escribiera para ahí no solo fuera buena, sino que hasta dictara un poco la estructura de la película, ¿no? Entonces pasa una cosa muy interesante, y es que esto se termina en 34, ya está por salir el gobierno, está por entrar Lázaro Cárdenas, y les dicen, si no se apuran, esto se acaba. Entonces, hicieron todavía Paul Strand con Zinnemann y con su equipo europeo, terminan a marcha forzada con todo en contra, terminan una versión que por cierto está perdida o nadie ha logrado encontrar, y viene el 1 de diciembre y se acaba el contrato y señores, ni para el avión, ahí se las arreglan y se regresan a Estados Unidos. Zinnemann no, porque venía de Austria, pero se va a Estados Unidos y hace carrera en Estados Unidos y pierden contacto con la película, silencio total, ¿no? Ya no hay dinero para pagarles porque pues ya es 1 de diciembre, eso no ha cambiado, sí, sigue siendo igualito, ¿no? Bueno, pero Lázaro Cárdenas un año después dice, no, vamos a retomar esto, y lo interesante es que entonces se retoma el proyecto, pero sin Paul Strand, sin Zinnemann, ya estos ya no tienen nada que ver. El equipo que estaba, el equipo mexicano, retoma la película y Revueltas escribe una nueva partitura. Y en esta versión de Redes encontramos una serie, no toda la película, pero algunas secuencias en donde claramente la edición de la imagen se hace sobre la música, o sea, manda la música. Y esas escenas obviamente en parte coinciden con la versión de concierto que el propio Revueltas dirigió, ¿no?, en Bellas Artes, ¿no? Entonces ahí está esa pugna pues entre el compositor que quiere dictar la imagen y no al revés. Es una mezcla, pero yo quiero compartir algunas escenas con ustedes a ver si reconocen esto, ¿no?, que me parece bastante claro. Es, por ejemplo, también interesante cuando se estrena esto, cómo se anuncia. Vean ustedes, ¿no? Película mexicana, y abajo Paul Strand no aparece, y solo aparece música de Silvestre Revueltas. Parece bastante significativo, ¿no? Bastante significativo. A ver. Tantitito. Aquí tenemos una de las escenas más hermosas de la película. Fíjense en un detalle. Ustedes ven a la gente caminar, etcétera, pero los sonidos reales, pues, de la gente, del ambiente, del viento, de los pasos, etcétera, están silenciados, exactamente como sucede en el cine mudo, ¿no? Solo se oye música y los demás, aunque se les vea hablar, no se oye nada. Es cine mudo y es la estética del cine mudo donde lo que queremos que se oiga es la música. También es interesante, ¿no? La música tiene una autonomía. Ese segmento
tiene una coherencia musical, no está fragmentado en pedazos. Es algo que tiene un principio, un desarrollo, un fin, una estructura, una simetría, un desarrollo armónico, y tiene en ese sentido autonomía. La imagen está cortada y adaptada a la música, ¿no? No hay mimetismo ni sincronía entre imagen y música. La música retrata un ambiente, en este caso es un funeral de un niño, ¿no? Esta es una escena también muy característica. Es una escena de pesca. Un pescador sale, tira la red y la música acompaña a todo esto, va generando la tensión para saber qué va a salir, qué va a pescar, si va a pescar, cuánto va a pescar, etcétera. Todo en un tono bastante lúgubre, aunque muy mal editado, se ve la intención de coordinar la música con el lanzamiento de la red y después con el retorno de la red, y vemos que solamente sale un pez. Estamos hablando, retratando la pobreza, ¿no? Y la música retrata esto, y la frustración del hecho de que no hubo pesca se simboliza porque la melodía de la trompeta queda inconclusa, no resuelve, queda a medias la melodía. Esa frustración está simbolizada. Entonces, de esta manera, Revueltas está de alguna manera siendo un hecho inacabado, algo que falta y que no se cumple, ¿no? Y entonces, así Revueltas está comenzando a dialogar simbólicamente con la acción. Entonces, aunque muy mal editado, pero se reconoce la intención original de esta edición, hecha sobre la música, no al revés. Creo que queda muy clara la estructura de esta escena, ¿no? Cómo crea la tensión, la expectativa, ¿no? El volumen sube cuando sube la red y cae, y después viene la desilusión, el vacío, el silencio y la melodía abortada. Abortada es la palabra, realmente, ¿no? Entonces, esta es la forma en que Revueltas, aunque utilice un lenguaje no revueltiano, porque es un lenguaje tonal revueltiano, es romántico, la narratividad del romanticismo la capitaliza en este caso, y se ve que ahí sí se compromete. Y esta es la música que después él estrena en concierto, ¿no? Ahí es una música para cine, ¿no? Que es funcional, pero va más allá, ¿no? Una última escena que es fantástico, es el final de la película. Aquí tenemos otro tipo de relación simbólica entre la música, sí, ya me voy a apurar, entre la música y la imagen. Ha muerto el hijo del héroe, ahora muere el propio héroe, y ese es lo que va a propulsar
el levantamiento de los pescadores, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta última escena donde los pescadores se dirigen al pueblo de Alvarado para iniciar la revuelta y tomar en sus manos poder. Aquí tenemos algo fantástico que, digamos, aunque está técnicamente mal realizado, es muy evidente que hay una intención de lograr que el movimiento de los remos, porque todos los pescadores se dirigen, ¿no?, que esto esté sincronizado con la música. Incluso se van a dar cuenta incluso de ciertos elementos donde, por ejemplo, el uso de una segunda melodía, eso después lo utilizan en Tiburón, ¿no? Entonces, es un estándar, es un estereotipo, muy, muy viejo, no lo inventaron los de Tiburón, ¿no? Empleo convencional de melodía armonía simbolizando amenaza, motivos melódicos en metales se presentan siempre abortados, salvo al final. Esta melodía que vimos abortada con la red, papi, pi, papi, papa, ¿no?, que está abortada, al final ya no está abortada, se anuncia finalmente lo que viene, la revolución, como quieran llamarla, ¿no? Entonces, vamos a oír esto. Ups, hay que hacerle así, si no me equivoco. Ahí sí hay un final feliz, por lo menos anunciado, espectacular. Y es la misma melodía que antes era abortada, ahora resuelve triunfantemente, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con Noche de los Mayas? ¿No? Y yo no voy a responder, cada quien tiene que responder. Para Hay sí que responder mismo. pronto, ¿viste? Sí, pero pues, básicamente yo siento que y ahorita ya no hay tiempo para hablar de de la barbaridad que hizo Limantur, que deformó completamente
la partitura, en los 3 instrumentos de percusión los convirtió en 14, le metió 40,000 percusiones, teponashles, tambores, etcétera, y se vendió con esto en Berlín triunfantemente, pero digamos corrompiendo esta partitura, haciendo con ella lo que quería. El contraste con Hindemith es enorme, porque la versión de Hindemith es tremendamente honesta, y la versión de Limantour es tremendamente deshonesta e interesada, ¿no? La de Hindemith no, tal vez le sale lo germano, etcétera, pero básicamente no le cambió un ápice. Dijo, rescató lo que él consideró que era rescatable y le dio una cierta estructura, mientras que Limantour básicamente lo convirtió en 4 movimientos sinfónicos que llamó Die Nacht der Mayas, las noches de los mayas, Die Nacht der Fröhlichkeit, la noche de la felicidad, Die Nacht in Yucatán, la noche de Yucatán, y Die Nacht der Verzauberung, la noche de encantamiento, y finalmente les vendió a los alemanes la idea de que esto era el equivalente no Götterdämmerung, o sea, el ocaso de los dioses, sino Maya-Dämmerung, o sea, el ocaso de los mayas. Así vendió él su versión a los alemanes. Lo logró una vez, ya después no. En contraste, tenemos esta compilación de Hindemith, que está dividida en 2 partes, y si pueden, está hecha en realidad a base de estos prototipos, porque eso es lo que hay, pero están muy bien organizados y sin ningún tipo de intento de enlazarlos orgánicamente. Básicamente es un montaje. No se oyen transiciones, no le metió mano. Es una versión, una apropiación muy pulcra, muy honesta y bien organizada, está bien balanceada. Comienza con música épica, pero no la repite y no insiste, ni le mete teponashles, ni tambores y cosas por el estilo. Tiene 2 elementos de música folclórica, que es musicalmente lo más rescatable. Ese es lo único en Noche de los Mayas que es auténticamente revueltiano. Eso sí es revueltiano, lo demás es estándar. Y eso sí hay que rescatar, como ejemplo de una representación de nacionalismo musical, ¿no? Muy bien compuesto, ¿no? Esta es un poco la estructura que hace Hindemith, y lo que no tiene es la falsedad y la espectacularidad ficticia, porque Limantour le mete mano y compone él, y lo vende como si fuera de revueltas cuando no es de revueltas, toda la faramaya y el ruido, ¿no? Eso no lo hace Hindemith. Y esa es la principal razón, pienso, por lo cual es importante conocer esto. Cada quien sabrá qué hace con esto, si le gusta, si no, pero esto, digamos, el resistir la tentación de falsear, eso es lo que hay que aplaudir. Pero es triste saber que esta versión está en renta y nadie la renta, porque no tiene la espectacularidad y esta cuestión como selvática con la que termina la versión de Limantour, de Limantour que se para ahí de frac, pero en realidad se está poniendo taparrabos, y con eso se vende, ¿no? Vende exotismo, ¿no? Ahí termina mi intervención, y perdón por haberme extendido. Perdón por haberme extendido tanto, ¿eh? Bueno, pues yo propongo que terminemos la presentación con la rifa, dándole las gracias a todo el mundo. Muchas gracias, doctor. Bueno, perdón. Bueno, yo creo que secundamos la moción del compañero de la Internacional Socialista.